La barca es figura de la Iglesia y vemos también a lo largo de la historia, como seguramente hemos reflexionado más de una vez, cómo parece que Jesús duerme en la barca. Y acá hay una observación linda que alguna vez hemos rescatado, que Jesús habla de la fe, pero no en la fe en Él, porque evidentemente que la tienen, por eso lo despiertan. Fíjense qué linda la imagen, lo siguieron y subieron a la barca. Nosotros también, a través de la historia, por la fe, por el bautismo, lo seguimos y nos subimos a la barca. Y de golpe hay, dice en griego, un seismos magnas, es decir, un gran seísmo, como un temblor que era muy común en el lago, ese montañoso que era también por el tamaño considerado el mar de Galilea, que de golpe haya esas tormentas. Ellos se habían criado ahí, sabían qué hacer, para qué lado tirar las velas o de qué lado tratar de dar vuelta la nave para hacer frente momentáneamente a esa dificultad meteorológica. Sin embargo, van y lo despiertan a Jesús. Y Jesús le dice, hombres de poca fe. Obviamente poca fe en ellos, que pueden enfrentar una tormenta. Jesús sabe y entiende que nosotros podemos enfrentar tormentas también a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestra vocación y de nuestra misión. Y eso es lo que hacen los elegidos de Dios a través del tiempo. Amós tiene que enfrentar a ese pueblo que es duro de corazón para convertirse, que no quiere leer los signos de los tiempos. ¿Qué significó la destrucción de Sodoma y Gomorra? Piensen que estamos hablando hoy por hoy ciertamente de datos históricos. En su momento se pensó, cuando hubo el racionalismo también que llegó a la Sagrada Escritura y a la teología, que Sodoma y Gomorra hubieran sido como una especie de invento piadoso para poner determinados temas morales en la época. Y ahora sabemos arqueológicamente, con el retroceso del Mar Muerto, más claro imposible que esas ciudades tal cual existieron. Por tanto, claro, nosotros escuchamos que hay como una causa directa, entre todos los ejemplos que Amós pone del campo, del rugido, de tal cosa en tal otra, dice, ¿cuándo hay una desgracia que no la provoque el Señor? Eso lógicamente que lo tenemos que interpretar correctamente, porque como les dije varias veces, por supuesto que Dios deja las causas segundas y en ese sentido Dios permite los males del mundo, pero no es que Él los causa como en una computadora, bueno, chic terremoto, chic que se caiga esto, chic que salte el otro, no, eso no. Pero sí que en una progresiva comprensión de la revelación nosotros entendemos las causas segundas también dentro del plan y del proyecto de Dios. Y el profeta les reprocha, y con muchísima razón para todos los tiempos, la falta de discernimiento, la cerrazón del corazón. Lo que hacen los profetas, lo que venimos comentando también en relación a esa parte de la historia de Israel con los reyes, que uno abandona a Dios, luego comete injusticias y luego va por mal camino. Eso es lo que pasa siempre. Es decir, esto es contrastable 100%. Por eso también nosotros en las tormentas de nuestra vida tenemos que saber cómo enfrentar las olas, el viento, la furia de esa manifestación símbolo del mal y de la libertad mal usada en el mundo. Hoy celebramos la memoria obligatoria de San Ireneo, que no hace mucho tiempo el Papa Francisco lo nombró un doctor de la Iglesia bajo el título Doctor Unitatis, doctor de la unidad. De hecho, la palabra Eirene en griego quiere decir paz, o sea que Ireneo podríamos traducirlo como el pacificador. Él fue natural de Esmirna, de la actual Turquía, fue discípulo de San Policarpo, quien a su vez fue discípulo de San Juan. Estamos en la primera generación de la Iglesia. Dicen la tradición que nació el 130 y murió en el 200 o 202 en una de las persecuciones que hubo del Imperio Romano a los cristianos de las Galias, donde Policarpo lo mandó, como laico, lo mandó para misionar las Galias. Él se ordena presbítero y termina siendo el obispo de Lyon. Y trabajó mucho para pacificar. Fue un luchador contra dos herejías,
Las dos del mismo, podríamos decir, una derivada más tenue, el montanismo, un exceso carismático y también un exceso en la espera ya de un día para el otro del Apocalipsis, y después el gnosticismo en líneas generales, que sería como una especie de la nueva era de hoy. Y tuvo que luchar contra eso, pero después también era una persona muy humana que quería reconciliar, por ejemplo, los montanistas que tenían un gnosticismo muy tenue, muy poquito, tenían muchos excesos, intercedió por el Papa para que no los excomulguen de la Iglesia. Y después había un problema que sigue hasta el día de hoy, que es la fecha de la Pascua, porque al principio las comunidades cristianas, para diferenciarse de las judías, postergaban una semana la Pascua, que es lo que pasa en la Iglesia Ortodoxa actualmente. Por eso se habla de que cada tanto los cristianos, los judíos y los ortodoxos podemos celebrar la Pascua el mismo día. Uno de los pioneros en la lucha de la celebración de la Pascua fue San Ireneo, y él tuvo que interceder ante el Papa Víctor de Roma, porque el Papa Víctor quería excomulgar a los que no celebraban la Pascua como en Roma. Dijo, no, tened paciencia, andemos de a poco. Eso es trabajar cuando Jesús duerme, porque lo ideal sería que todos estemos atentos y cumplamos todo rapidito. Pero a veces Jesús duerme y hay tormenta, hay una herejía, hay un problema acá, hay un problema allá, y uno tiene que hacer un poco como Ireneo, pacificar, tratar de coordinar, tratar de centrarnos para que todos estemos enfocados hacia lo que el Señor nos va pidiendo. Pidamos al Señor en esta Eucaristía por la Iglesia, pidamos por la unidad, tratemos de ser nosotros también Irene, paz, pacificadores en las pequeñas batallitas de cada día, y sepamos que, aunque parezca que Cristo duerme, Cristo está en la barca, Cristo no abandona a la Iglesia, y entonces tratemos de campear la tempestad con sabiduría, pero sobre todo con arraigo al Evangelio, con fidelidad en su doctrina y con una entrega generosa en la caridad y en el amor a los demás. Que así sea.